La soledad no siempre significa estar solo. A veces es estar rodeada de gente y sentirse invisible. Bienvenido a capítulo 3. La soledad. La soledad. La soledad es algo doloroso. Sea solo la emoción, como estar con gente pero aún así sentirme solo, o el hecho real de estar solo, nadie a tu alrededor. Estoy seguro de que todos sabéis lo que significa estar solo, así que no despotricaré sobre eso. En cambio, lo haré basándome en el significado emocional de los mismos. Esta es una pregunta difícil, porque la emoción real puede basarse en muchos tipos diferentes de emociones. Sin embargo, todos parecen apuntar en una única dirección: la depresión. Esto no significa en modo alguno que podamos tomar simplemente algunos antidepresivos que mejoran las cosas. ¿Por qué? Porque no siempre es solo una reacción autoprovocada ante lo que sucede a nuestro alrededor. Podemos sentirnos solo a través de muchas cosas diferentes, como que nadie puede entendernos, nadie puede sentir lo que tú sientes, nadie puede apoyarte como tú quieres, etc. Nos afecta emocionalmente y nos debilita mucho. Se traduce en otras emociones, como llorar fácilmente, reaccionar exageradamente ante determinadas situaciones y también arremeter contra la primera persona que lo contradiga. También nos afecta físicamente, como noches inquietas, falta de energía e incluso incapacidad para funcionar. Nuestra principal reacción ante esto es la culpa. Culpamos a los demás o a nosotros mismos por la situación en la que nosotros encontramos. A veces incluso a ambas cosas. Culpamos a los demás porque no parece querer entender por qué nos sentimos solos ni aceptar que así sea. Nos culpamos a nosotros mismos porque parece que no podemos igualarnos a los demás. Parece que al final nos hemos cavado un hoyo o nos han metido en uno del que parece que no podemos salir. Buscamos respuestas a nuestro alrededor, algo que nos haga comprender por qué nos sentimos así y por qué parece que no podemos salir de ello. Intentamos desesperadamente encontrar la respuesta a la culpa, sin poder hacerlo nunca. ¿Por qué? ¿Por qué acabamos atraparnos en un bucle sin fin? ¿Cómo no tenemos la respuesta? Siempre volvemos a la pregunta: ¿por qué me siento solo? No creo que esta tenga una respuesta verdadera. Después de todo, muchas cosas pueden causar esto. El autismo, la depresión, etc. pueden ser la causa principal. Incluso reaccionar de forma exagerada puede hacerlo. Sin embargo, la verdadera amistad puede sacarnos de aquí. Pero también encontrar uno que no solo sea igual a ti, sino que también haya encontrado una manera de no solo vivir con su condición, sino que también haya encontrado una manera de vivir mejor. Sin embargo, la tristeza e incluso el miedo puede bloquearnos del mundo exterior. Esto hace que sea difícil abrirnos a los demás, por miedo a que no nos comprenden o no nos hagan daño en el proceso. Yo he vivido mi vida en mayoría del tiempo solo, no tanto cuando va de amistades, amigos o familia, pero más en el sentido de entendimiento. Siempre he tenido una forma extraña de pensar y cosas que me ocupan la mente. Esto causó muchos malentendidos y pérdidas de amistades. Siempre teniendo que cambiar mi forma de ser y pensar para encontrar una manera de comunicarme con el mundo que me rodea, que muchas veces causa conflictos dentro de mí.
porque no es lo mismo en cómo soy de persona. Al final, desconecté para evitar que me causará problemas, pero eso exactamente es lo que en el final es la causa de estar solo. Entonces, ¿hay una respuesta? ¿Cómo vivimos con ello? ¿Cómo salimos de ello, de esto? No creo que haya una respuesta. Poder vivir con ello, pero no creo que realmente podamos salir de él. Entonces, ¿qué hacemos? Un paso a la vez. Terminamos donde empezamos porque intentamos dar un salto hacia la respuesta. Un salto hacia la libertad. Sin embargo, cuanto más alto saltamos, más dura será la caída. Hay que tomárselo con calma para encontrar comprensión, aceptación y también quienes pueden hacer más llevadero el sentimiento. Realmente nunca podremos deshacernos de él, pero podemos encontrar formas de poder manejarlo y vivir con él. Debemos abrirnos al mundo exterior, pero hacerlo con calma, paso a paso. Libere sus emociones lentamente, diciéndoles a los demás en pequeñas porciones por qué se sienta solo. Sin embargo, no debes de cargar tus problemas en los demás, o terminarás en la misma situación otra vez, tal vez incluso peor que antes. Diles a las personas con las que estás las cosas más pequeñas que hacen o que buscas que te harán sentir mejor. Intenta hacerles entender poco a poco qué es lo que buscas de ellos y, al mismo tiempo, haz todo lo posible para encontrar un nivel estable en el que situarte. Llora cuando sea necesario, pero debes reír. Deja tus miedos a un lado y adéntrate en aquello que parece ser oscuridad total para encontrar esa luz. Cuando te caigas, comprende que es parte del proceso y no dejas que tú te reprima. Levántate y siga adelante, porque eso que hemos perdido nunca podremos recuperarlo, pero podemos encontrar cosas nuevas que nos hagan felices. Siga adelante, incluso si no encuentras a nadie que te entienda, porque algún día podrás encontrar uno, si eliges buscarlo. Siga adelante, sé fuerte y vive, porque esta será la única manera de salir de la soledad. A veces buscamos respuestas, pero solo encontramos silencio. Y sin embargo, en ese silencio también se puede hallar comprensión. Hablar, sentir, vivir. Todo empieza paso a paso. Gracias por escuchar. Si te sentiste identificado, suscríbete y comparte. Comenta abajo si has vivido algo similar. Tal vez tu historia ayuda a alguien más a sentirse un poco menos solo.